Baella pasangirocuera, ko arapeyajeyata umimba epona, oreco bañanereta. Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión nos encontramos en el río Paraguay, especialmente en el distrito de Carmelo Peralta, un lugar maravilloso. Otro de los destaques que tiene Carmelo Peralta es que está a la vera del río Paraguay, un río magnífico que deslumbra los ojos de todos los visitantes con todo su esplendor. Este río es muy importante tanto para este departamento, en especial Alto Paraguay, porque les ayuda a la comunicación fluvial y también tiene una gran importancia a nivel de biodiversidad. Así es, y es uno de los ríos más importantes de América del Sur, que tiene origen en el Mato Grosso de Brasil, luego pasa por Bolivia, Argentina y por supuesto nuestro país Paraguay, en donde tiene su tramo principal y puede dividir entonces la región tanto oriental como occidental de nuestro país. Este río tiene la particularidad de fluctuar mucho en cuanto a su profundidad de acuerdo a la zona en donde uno esté ubicado. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo una profundidad de 30 a 35 metros, pero más allá, más al norte, podemos llegar hasta 60 metros de profundidad. Este río Paraguay es uno de los principales afluentes del río Paraná. También es uno de los más importantes para el río de la Plata. Y un dato muy importante es que cuenta con una cuenca de 1.170.000 kilómetros cuadrados, lo que lo sitúa entre los 20 mayores de la Tierra. Otro dato también es que tiene una longitud de 2.626 kilómetros y lo sitúa entre los 40 ríos más grandes de todo el mundo. El río Paraguay es uno de los tesoros más importantes a nivel nacional y a nivel internacional, ya que cuenta con una biodiversidad única. Y nosotros, el equipo de Paraguay Salvaje, nos estamos deleitando con todos los animales y flora que podemos encontrar en este lugar. Asimismo, tiene una gran importancia económica, social y ambiental por el contenido de agua dulce que tiene. Además, es un verdadero orgullo que este río lleve el nombre de nuestro país. Espero que hayan disfrutado de este hermoso especial. Paraguay reco, getamba y ponante yoyajaiba, upebare, yejaramó, hañamomba eguasuebana, coñanderecoja. Nos encontramos en un siguiente episodio, aquí en Paraguay Salvaje. Paraguay Salvaje, todos los sábados a las 20 horas, por Red Guaraní.